esa discusión. En el tema de gobierno universitario, hay muchas aristas por las cuales se puede entrar. Yo no sé por cuál entrar. Les voy a plantear al menos dos aristas diferentes para entrar. Una, ¿cuáles son los referentes en una especie de estado de la cuestión sobre la discusión del gobierno de las universidades públicas en América Latina? Es decir, ¿cuáles son las diferentes posiciones y cuáles son los elementos centrales en esas diferentes posiciones? Para ese efecto tengo un cuadro diseñado con hipervínculos que permite ir a los argumentos sobre unos temas que después le muestro. El segundo punto es ya una reflexión más personal sobre la relación entre lo académico, lo político y lo público en términos del gobierno de las universidades públicas. Esa sería la segunda arista. Hay otras aristas. Por ejemplo, el trabajo que hicimos con el PIPE sobre el gobierno en 5 universidades públicas en América Latina, u otras aristas ya más políticas. Por ejemplo, cuáles serían, desde mi perspectiva, los principios básicos para un gobierno en una universidad pública. Entonces, ya me comí 2 o 3 minutos, pero ustedes me dirán, si quieren hacemos en esta primera presentación o en esta única presentación, no sé, tener una visión clara de las diferentes perspectivas o interpretaciones que hay sobre el gobierno de las universidades públicas en América Latina, pero no sé, ustedes me dirán qué es lo más pertinente para lo que vienen trabajando. Los y las escucho. ¿Alguien quiere pedir la palabra? ¿Por Sí, dónde? Sí. Profesora. es muy interesante y muy invita, digamos, a escuchar prácticamente los dos elementos que expone el profe Múnera. Yo creería que si él tiene tiempo en los 20 minutos que no podemos descontar, ya iniciamos tarde, pues por razones que tenemos que entender todos, pues yo creo que es muy importante ese contexto general, los primeros referentes, y luego la mirada sobre no solo la universidad pública, sino el contexto de nuestra Universidad Nacional, que es el vocero sí, la vocera de la educación pública. Sí, no creo que dé el Pues tiempo, yo sugiero. pero si a ustedes les parece bien, yo hago la presentación sobre las diferentes concepciones de gobierno que se juegan en América Latina, que no son tan diferentes a las concepciones que se juegan en otras partes, aunque están muy marcadas por la reforma de Córdoba y por todo lo que implicó en esta reflexión la reforma de Córdoba. Si quieren, para no perder tiempo, me meto por ese lado e incluso les proyecto un cuadro que permite en esta comunicación a distancia, para no hablar de virtualidad y no irritar a los especialistas en la virtualidad, permite tener una visión gráfica de lo que vamos a hablar. ¿Están de acuerdo? Me meto por ahí, y si están de acuerdo, pues inicio la Sí, presentación. sí. Bueno, ok. Sí digo yo, pero no sé. Adelante, profe, sí, estoy de acuerdo. Bueno. Ya, perdón, profesor Leopoldo, le confirmo también, ya está el profesor Carulla y está Ronald, que es el estudiante que viene en representación de la Facultad de Ingeniería. A todos muchas gracias. También en el chat nos dicen que están de acuerdo con primero dar esa contextualización. Entonces, profesor, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Hola Juan, hola Ronald, buenos días. Voy a hacer una presentación para que sea más fácil todo esto y ustedes van a ver qué es lo que tenemos. Espero que ya esté entrando en la pantalla de ustedes. El cuadro, ¿tienen Sí, el sí cuadro? se ve. Sí se ve, profesor. Bueno, fíjense lo que tenemos aquí. La discusión en América Latina, podríamos decir que se ha centrado básicamente alrededor de 4 interpretaciones sobre el gobierno de las universidades públicas. Algunos llaman la gobernanza
y en buena medida es una traducción que yo considero equivocada del inglés, pero bueno, no importa, no vamos a entrar en esa discusión. El gobierno o la gobernanza, o como lo quieran llamar convencionalmente, de las universidades públicas en América Latina. Las 4 posiciones que están ilustradas, en cada punto hay un hipervínculo que nos permitiría ver qué es lo que dicen. Son la gerencial, la organizativo institucional, la relacional sistémica o relacional sistémico y la de sentido. Ustedes tienen en este cuadro quienes hacen la caracterización típica de cada una de esas, y de pronto valdría la pena verlo. Tienen cuál es el elemento determinante, cómo se da la relación con otros elementos y cuál es el énfasis que ponen, cómo ven lo político, cómo ven la democracia y la meritocracia, cómo ven la autonomía y en dónde ubican la legitimidad. Empecemos esta presentación rápida. Como entienden, son muchos elementos, pero veamos la gerencial, y la gerencial muy centrada en la nueva gestión pública, que es claramente definida por García de Fanelli. García de Fanelli nos dice: la gestión universitaria, y entiende el gobierno como gestión universitaria, es la capacidad del gobierno y de la administración de la institución para alcanzar los objetivos institucionales en el marco restrictivo y condicionante que le imponen las regulaciones del Estado y la competencia del mercado. Ya ven que con esta concepción la autonomía tiene un espacio muy restringido y todo está centrado básicamente en la institución. Podríamos decir en esos términos que el elemento determinante es la gestión universitaria, particularmente la nueva gestión pública frente al Estado y el mercado. Hay una concepción de gestión, de administración institucional, y en esos términos los imperativos de la eficiencia en la gestión, de acuerdo con parámetros preestablecidos, determinan el tipo de relaciones de poder, el significado y la orientación de las organizaciones académicas. En otras palabras, todo el gobierno, toda la gestión está orientada por términos de eficiencia, por un eficientismo, si ustedes quieren. Por consiguiente, como ellos mismos los dicen, el énfasis está puesto en la nueva gestión pública. Ustedes lo pueden, si entra las principales recomendaciones, esto es de uno de los textos en donde trabajan, dice, de acuerdo con HUD, dice: involucramiento de gerentes profesionales en el sector público con el objeto de que en la cúspide de las organizaciones se ubiquen personas visibles y responsables por su gestión, que para ello deben contar con libertad de gerenciamiento. Segundo, explicitación de los estándares y medidas de rendimiento, fines, objetivos, indicadores, etcétera. Marcado énfasis en el control de los productos, tendencia a la desagregación de unidades en el sector público, introducción de la competencia interna del sector público, introducción de estilos de gerenciamiento propios del sector privado y mayor disciplina y parsimonia en el uso de los recursos públicos mediante el recorte de gastos, incrementos de disciplina laboral, resistencia a las demandas corporativas de funcionarios, etcétera, etcétera. Ustedes tienen aquí una concepción gerencial de lo que es el gobierno de la universidad en general y de la universidad pública, y cómo esta eficiencia es lo que va a servir como medida de acuerdo con unos parámetros. Por consiguiente, lo específicamente político, y cuando hablo de político lo hablo en el sentido amplio, es decir, lo relacionado con el gobierno como orientación de la institución y con las relaciones de poder que se dan en una universidad pública, es invisibilizado por lo técnico. Incluso no es considerado. Si quieren, solo para que lo vean, lo que pasa es que me da temor que si les ilustro demasiado no me alcance el tiempo. García de Fanelli es clarísimo, muchos son claros en este sentido.
Dice, uno de los temas hoy en debate es qué tipo de estructura de autoridad y gestión es la más adecuada para tornar gobernables las universidades enfrentadas a nuevas demandas del Estado y el mercado. Algunos opinan que el modelo anglosajón, desde la autoridad en aspectos que hacen a la gestión y al funcionamiento, reside en el establecimiento donde la autoridad presenta una mayor capacidad para adaptarse a estos nuevos cambios. En general, se observa una tendencia en los países europeos a reforzar la capacidad de decisión en la cúspide de las instituciones de educación superior y a profesionalizar la gestión universitaria, tomando como paradigma de funcionamiento a las universidades norteamericanas. Esta afirmación no es tan cierta, sobre todo después de las últimas evoluciones en países como Bélgica, en donde se introduce una noción de lo político muy desarrollada, o incluso en la Universidad Francesa, pero digamos que es la concepción que se tiene aquí. La autonomía no lo vamos a ver, solo después lo ilustramos si quieren. Hay una paradoja ahí, se considera que la autonomía se da dentro de una absoluta heteronomía con respecto al mercado y al Estado, y entonces es una autonomía disminuida y absolutamente relativa, toda autonomía relativa en este caso, pero totalmente relativa frente a las leyes del mercado y frente a las decisiones del Estado. Y el último punto es que la legitimidad de la institución viene dada por las reglas del mercado. Es el mercado y las lógicas del mercado las que van a legitimar la institución. Esa sería la primera forma de entender el gobierno. Y entonces aquí hay una discusión sobre buenas formas de gerencia y buenas formas de gestión universitaria. La segunda manera de entender el gobierno es la organizativa institucional. Nosotros tenemos aquí a uno de los defensores latinoamericanos, que es Víctor Manuel Gómez, que tiene además todo un desarrollo sobre lo que es el gobierno de las universidades. Tiene publicado no solo un libro, sino varios artículos. Y está Brunner, que es muy conocido en el medio latinoamericano, especialista chileno, José Joaquín Brunner. Y aquí hay una concepción totalmente diferente. Aquí tienen en este cuadro tienen las referencias bibliográficas además. ¿Cuál es la caracterización típica? Veamos las dos caracterizaciones típicas. No me voy a detener en cada punto por la dificultad. Víctor Manuel dice, el gobierno de una institución es el conjunto de organismos, actores, relaciones, normas, procedimientos y recursos que le permiten definir su visión estratégica, sus objetivos y metas, planificar los medios y recursos necesarios, así como tomar las decisiones requeridas para el logro de dichos objetivos. Aquí hay una lógica organizacional que podemos discutir, muy centrada en las organizaciones sociales. Puede distinguirse entre un gobierno externo, referido a la relación entre la universidad, el Estado y otros poderes y actores externos, y el gobierno interno, referido a las líneas de autoridad de la institución. Brunner da una definición un poco diferente. Dice, por gobierno institucional entendemos aquí un fenómeno de dos caras. El arreglo institucional interno que adopta cada establecimiento de enseñanza superior de modo de asegurar la existencia de autoridades legítimas y eficaces, y el ordenamiento externo a cada institución que permite regular sus relaciones como parte dentro del sistema de educación superior y entre el Estado y la comunidad. En últimas, lo que se nos está planteando aquí es que el problema de gobierno es un problema interno de la organización y de la construcción legítima de una administración y de una dirección universitaria dentro de una organización en relación con el Estado. Por eso, podemos decir que la perspectiva organizativa e institucional prioriza la especificidad de la organización académica sobre los elementos políticos que la atraviesan y constituyen, tales como la construcción de sentido, los mecanismos políticos que condicionan su vida interna, o la cultura y el sistema político amplios que inciden sobre su estructuración y funcionamiento. El concepto central, el énfasis, está en la gobernabilidad, en el concepto de gobernabilidad, como lo entiende, y Gómez lo define muy claramente. Y él dice, por gobernabilidad se entiende el grado de eficacia y legitimidad, que son los dos elementos centrales
en el ejercicio de la función de gobierno. La eficacia es entendida como la capacidad de dirección y la coordinación del desarrollo de las partes, es decir, de los individuos y las unidades académicas, de cuya contribución y sinergia dependerá la eficacia institucional. La legitimidad es el atributo positivo o negativo que los miembros de la institución le otorgan tanto a la cualidad de los objetivos y metas propuestas por las instancias de gobierno como a la racionalidad, legalidad y representatividad de los procedimientos de evaluación y elección de las autoridades de gobierno. Otra importante dimensión de la legitimidad es la evaluación de la congruencia entre el programa de gobierno propuesto y las realizaciones concretas. Aquí hay un problema de legitimidad más eficacia, que también podríamos desarrollar. Evidentemente, lo político, hay una ilusión de lo político. En términos generales, lo político sobre todo como relaciones de poder. Hay un elemento político que es el de la construcción de la legitimidad. Se considera que hay una impertinencia de la democracia, aunque aquí los autores dentro de esta corriente varían. Hay algunos que consideran que puede haber una democracia académica, hay otros que consideran que el debate de la democracia no es pertinente para la institución universitaria por sus características académicas. Hay una concepción realista de la autonomía. Se dice en muchos de estos autores que la autonomía no puede ser un principio abstracto, sino que hay que juzgarla de acuerdo con las relaciones concretas, y que la autonomía de la universidad se define más en términos de las relaciones con el Estado, con el mercado, pero también internamente, y no en términos de un principio abstracto. Y se mueve entre una legitimidad institucional interna y una legitimidad adaptativa externa, es decir, adaptarse a los elementos de reconocimientos estatales y sociales mediados también por el mercado. El tercer punto, la tercera concepción, voy rápido porque tengo poco tiempo, entonces ustedes ven que hay ahí, con todos los hipervínculos de aquí se puede sacar todo lo que quieran. Lo que no me comprometo es escribir un artículo, porque no lo he escrito hasta ahora sobre esto, porque tiene una enorme complejidad y no creo que el tiempo me dé para eso en estos momentos. La tercera posición es la que podemos llamar relacional sistémica, en donde están Cox y Ordorica, sobre todo Ordorica, y aquí ya hay una comprensión mucho más amplia del gobierno, mucho más amplia, digo, no cerrada en la gestión, no cerrada en la organización, sino el gobierno en términos de la sociedad general. Como ustedes pueden verlo, yo prefiero, prefiero ir a Ordorica porque creo que es el más representativo. Y entonces Ordorica dice: el modelo hegemónico para el análisis del gobierno universitario en 4 niveles. En un primer nivel se parte de la idea clásica de que el estado de clase es un espacio de conflicto entre los sectores dominantes y subalternos. En este espacio entran en disputas medidas que buscan incrementar la acumulación de capital frente a demandas que pretenden mayor equidad, justicia social y democratización de los recursos. En un segundo nivel se caracterizan las organizaciones de educación superior como instituciones del Estado. Por esta razón, las universidades son consideradas también como espacios de conflicto. La disputa externa entre acumulación de capital y equidad se presenta en el seno de las instituciones de educación superior. Por un lado, se enfatiza la función de reproducción de la ideología dominante y la fuerza de trabajo, y por el otro se demanda la producción de conocimientos con el propósito de aumentar la productividad e incrementar la acumulación de capital. Contra estas iniciativas se plantean exigencias para la ampliación de acceso, etcétera, etcétera. El tercer aspecto que él ubica en términos del gobierno, ubica la competencia política en el nivel universitario o en el más amplio del Estado en su conjunto, en el contexto de cada sistema político. Y entonces ahí están los límites de la competencia, los grados de movilización, la participación, el liderazgo. Y un cuarto aspecto de aproximación teórica al gobierno, a esa definición, ofrece 3 dimensiones. La instrumental estudia a los actores centrales en la toma de decisiones. En segundo lugar, el control de las agendas y el desarrollo histórico de los temas sobre los que toman las decisiones y no decisiones en la definición de la política universitaria. Y finalmente se analiza la dimensión hegemónica, la emergencia y recreación de culturas dominantes e identidades mediante el proceso político. Como ven, esta concepción es una concepción muchísimo más compleja,
que tiene en cuenta las relaciones de poder externa, aunque en el caso de Ordorica no tanto en el caso de Cox, sobre todo de este Ordorica del gobierno, está muy dominada por una lógica de clases y de clases sociales y por una concepción crítica marxista sobre el Estado. En el caso de Ordorica, el caso de Cox es diferente, es un poco más weberiana la concepción. Bueno, el sistema y la cultura políticas internas y externas determinan el sentido y la estructuración de la organización académica, así como sus formas institucional de dirección, administración y regulación. Ustedes encuentran que aquí se establece, voy avanzando más rápido porque se acaba el tiempo, una relación entre gobierno, gobernabilidad y gobernación. Ya se pone el énfasis de que en la academia está lo político, eso lo podríamos discutir, que es el objeto de la otra presentación. La democracia surge como un principio normativo de la academia y se justifica por qué. Se considera que la autonomía, en el caso sobre todo de América Latina, y que no se puede extrapolar en términos de la autonomía de experiencias como la anglosajona o de experiencias como la europea continental, sino que en América Latina hay una tradición propia a partir de la reforma de Córdoba y se considera que en términos de América Latina la autonomía es un principio y un derecho constitutivo de las universidades y la legitimidad se considera con una espacialidad nacional y regional en términos de una legitimidad intersubjetiva del reconocimiento de la institución. Y la última, en donde el referente principal ha sido y sigue siendo Maturana, con una concepción bastante clara en términos de la teoría sistémica de Maturana sobre lo que es el gobierno de la universidad, y para quien el gobierno es sobre todo construcción de sentido. Es construcción de sentido colectiva, no es un problema técnico o no es un problema sencillamente de relaciones de poder interno, sino de cómo en una institución que es una institución de sentido como la universidad se construye sentido colectivamente. Entonces, por eso dice él, la noción de gobierno, Humberto Maturana es el biólogo chileno, la noción de gobierno hace referencia a las conversaciones de armonización entre las acciones de la persona encargada del operar de una institución como sistema de condiciones de acciones y emociones o gobernante y las acciones de los gobernados o personas que realizan la institución como tal. La tarea del gobernante es guiar las conversaciones que constituyen a la institución de modo que las acciones de los gobernados y por lo tanto el emocionar que las sustentan sigan un curso congruente con sus intenciones, deseos y propósitos. En otras palabras, el gobernar consiste en dirigir el armonizar de intenciones, deseos y propósitos de los miembros de una institución. En suma, el gobernar consiste en armonizar el fluir emocional de los miembros de la institución gobernada. Por esto, toda reflexión sobre el gobierno de una institución cualquiera necesariamente debe revelar tanto el espacio de intenciones, deseos y propósitos que constituyen las acciones del gobernante, como el espacio de intenciones, deseos y propósitos que deben fundar las acciones de los gobernados como miembros de dicha institución. La síntesis que él hace en forma muy provocativa y que sigue haciéndola ahora en forma muy provocativa es que el gobierno juega con los términos una coinspiración o una conspiración y que todos los aspectos técnicos y demás tienen que estar ligados a la producción del sentido o la universidad pierde cualquier horizonte o norte. La construcción de sentido, la orientación y el significado social de la educación superior dentro del campo académico, los mecanismos dispositivos sociales para materializarlo son los elementos centrales. En esos términos podríamos decir que en la relación con los otros elementos, la dirección, la gestión y las relaciones de poder en las organizaciones académicas son vistas desde las perspectivas de las formas utilizadas para construir colectivamente el sentido de las mismas. Solo responden a esto. El gobierno es, por consiguiente, como les decía, co-inspiración, pero se me acabó el tiempo. La universidad es considerada en sí misma, aparte de una institución académica y de una organización
académica como una institución necesariamente política porque se construye la orientación de la educación superior en esa institución, necesariamente política porque está atravesada por relaciones de poder. La democracia es considerado como un principio público constitutivo de la universidad moderna necesariamente. La autonomía es un principio ético, lo plantea así, y la legitimidad que debe lograr la universidad es societal, es decir, es una legitimidad que responda a los diferentes aspectos de una sociedad, tanto regionales como sociales, etcétera, etcétera. Creo que me gasté un minuto más en términos de los tiempos. Esto sería como un cuadro general de las posiciones en las discusiones en América Latina, que desde luego se podría ampliar y que de alguna manera queda a disposición del grupo si es que logramos llevar todos los hipervínculos y demás para que se entienda el cuadro. Creo que me gasté los 20 minutos que me dieron y eso era lo que tenía para decir inicialmente. Profesor Leopoldo, muchas gracias. En el chat pregunta la profesora Beatriz, ejemplos de universidades públicas con cada una de las posiciones en América Latina. Es difícil encontrar ejemplos con cada una de las posiciones, pero digamos que, por ejemplo, la posición de Ordorica es una posición que ha tenido, ustedes saben que, o no sé si saben, que Ordorica fue líder estudiantil y después de ser líder estudiantil se convirtió en profesor y después de convertirse en profesor se convirtió en director del Instituto de Estudios sobre Educación Superior de la UNAM. Y digamos que esta concepción relacional sistémica, más que dominar, porque es muy difícil de dominar, ha estado muy presente en el debate mexicano, sobre todo, es un punto del debate mexicano. La concepción de sentido de Maturana, digamos que no hay propiamente una universidad que la haya tomado, aunque creo que con la experiencia que hemos tenido con la Universidad de Nariño, digo hemos tenido porque yo he acompañado esa experiencia, la discusión de sentido ha estado muy presente en la Universidad de Nariño y ha llevado a toda esa reforma y a constituir la Asamblea Universitaria como un órgano de gobierno y a democratizar la Universidad de Nariño. Me parece que ahí ha estado muy presente. La de Gómez y Brunner es la que ha venido imperando, sobre todo la de Brunner, en términos generales en la Universidad chilena en los últimos años. Es muy marcada en la Universidad chilena, aunque en la Universidad chilena hay una tendencia contemporánea a romper esta lógica organizativo-institucional por una forma gerencial. Y la gerencial es la que se nos está imponiendo en toda América Latina. Entonces, yo no diría que hay una correspondencia exacta porque estas son formas de interpretación de gobierno, sino que hay tendencias que son dominantes en algunos lados. Pero ustedes, por ejemplo, tienen en la Universidad Católica de Lovaina toda la discusión que se hizo a partir de los planteamientos de Fanparís están muy cerca a la orientación de sentido en términos de Maturana, y eso fue la reforma que se hizo al gobierno de la Universidad Católica de Lovaina, en donde llegaron a definir una elección del rector con doble vuelta, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que hay una gran tendencia en las universidades holandesas hacia la universidad gerencial, y también en varias de las universidades anglosajonas. Orlando les puede decir, pero también hay una lógica organizativo-institucional que ya es considerada un poco vieja en las anglosajonas. No se puede vincular, son, digamos, tendencias que pueden tener importancia en diferentes universidades. El hecho es que otra investigación que tiene que ver con otra cosa y con otro cuadro, en América Latina, lo que demuestra es que en la mayoría de las grandes universidades de América Latina, la democracia es un principio y un principio normativo, como lo plantea Cox y Ordorica, o un principio público. Eso no sucede en la Universidad Colombiana. Eso hicimos el análisis comparado de 5 megauniversidades en América Latina y realmente la situación de la Universidad Colombiana es atípica en el contexto latinoamericano, incluso frente a universidades
que vienen de contextos dictatoriales como la chilena, la argentina y la brasilera, en donde una de las reivindicaciones del retorno a la democracia fue la democratización de las instituciones de educación superior. No sé si eso aclare la duda, Beatriz. Sí, profesora, ahí vienen tres preguntas como muy relacionadas. La profesora Beatriz, que la Universidad Nacional, ¿en qué tendencia se enmarca? El profesor André Noé, ¿y dónde se sitúan las públicas colombianas en esta clasificación? Y la profesora Beatriz nos pregunta cuál sería la tendencia preferible para nuestra universidad. La profe Beatriz también invita a que el profesor Orlando nos ayude con esta sesión de preguntas. Por último, el profesor Ricardo Peñaranda nos dice que muchas de las preguntas se orientan hacia el interrogante de cuál tendencia sería recomendable o mejor. Pienso que estas preguntas deben reorientarse para reconsiderar la trayectoria de la cual no se puede desligar nuestro caso. Si quieren, yo le doy la palabra a Orlando. Ya ha hablado bastante y después, si quieren, intervengo, pero Orlando quedó con la palabra en la garganta en la última sesión, creo. No ha respondido preguntas y pues sería mucho más rico esto si él responde primero, si ustedes quieren, como ustedes deseen. Si Orlando nos da la... Primero Leopoldo. Primero Leopoldo, como ustedes quieran. Sí, y después Orlando porque pues van muy dirigidas a tu presentación. Yo quería Sí, preguntarle a ustedes algo y es si ustedes están de acuerdo con que yo haga la invitación a otros representantes a esta charla, solo a escuchar, solo a participar, a escuchar, me parece interesante el tema y algunos quieren solo escuchar, si no tienen ningún problema, ¿no? Un momento, espera un segundito en ese tema. Yo les pediría el favor a todos, pues ya tenemos una dinámica establecida respecto a los invitados y a las personas que componen la mesa, y hay una dinámica que viene directamente de planeación con respecto a los integrantes y los mismos. Esto queda grabado, entonces como que mi invitación es a que precisamente los invitados que estén son los que tenemos y los que participan en la mesa sean los mismos. Nosotros vamos a ser muy juiciosos generando los documentos y vamos a hacer un foro abierto también para este tema y que tengamos una invitación amplia. Entonces, Preguntaba digamos que solamente era escuchar, profesor, no era participar ni a nombrarlos parte de la mesa, porque creo Sí, que pero lo que pasa es que si la presentación ya se hizo y ellos no estuvieron durante la presentación, ya entran un poco, digamos que perdidos. sí, no, una yo pregunta preferiría de momento no hacerlo. Vamos a tener un panel amplio, igual los videos van a ser públicos, están a disposición de la comunidad universitaria. sí, que los sube a YouTube, ¿Vale? ¿sí? Perfecto. Lo subimos a YouTube, Jimena. Están aceptados en el Google En, Classroom que yo abrí. Ahí van a quedar esos videos también, los enlaces. tanto como en YouTube, no creo, pues porque tendríamos que tener las autorizaciones de todos los miembros de la mesa, porque pues ya es una red amplia, pública, y pues en este momento estamos en una discusión por mesas, pero sí podemos compartir el link donde los tenemos En en Google nuestra Classroom. mesa. Ujú. Y tenemos el Google Classroom, en el cual todos los que asistan a la mesa, nuevamente los invito a que acepten la invitación de Google Classroom. Todos los documentos y todos los videos van a quedar ahí. Bueno, yo la verdad no encuentro conveniente con que podamos cerrar el espacio más a personas que son directamente involucradas en este ámbito de gobernabilidad en la universidad, pero para no desviar la discusión del día de hoy, pues dejo hasta ahí y lo argumentaré al principio de la siguiente, pues yo no puedo asistir temprano y no quiero tomar más tiempo. Gracias. Ok, gracias. Bueno, si les parece, muy rápidamente, las preguntas de Beatriz y André creo que son similares, porque una es sobre la UN y sobre las universidades colombianas, de acuerdo con nuestra tradición y con la historia de las universidades. Yo creo que nuestras universidades están en una forma caótica porque lo del gobierno ha sido poco discutido, es decir, se discute lo del gobierno en momentos de reforma
de reforma de la ley, de reforma institucional, pero entre gran reforma y gran reforma no hay una gran producción académica. En eso es meritorio lo que ha hecho Víctor Manuel Gómez, que ha insistido en una discusión sobre el gobierno. El actual ministro de Desarrollo también, que fue ex rector del Rosario, tiene un libro al respecto. Entonces, la discusión no ha sido muy nutrida y muy rica, pero yo diría que el debate en términos generales y la orientación en términos generales, sin una gran discusión dentro de esa trayectoria de la universidad, de la universidad pública colombiana, ha estado entre lo organizativo, institucional y lo gerencial en los últimos años, con excepciones que ya mencionaba. Una excepción es la de la Universidad de Nariño. El debate en la Universidad de Nariño ha estado mucho más entre lo de sentido y lo relacional sistémico, debate que llevó a toda una reforma estatutaria, debate que llevó al reconocimiento de la Asamblea Universitaria como órgano de gobierno sin que se haya destruido la Universidad de Nariño, debate a que llevó a que se nombraran 4 o 5, ya van 5 rectores que son elegidos democráticamente, debate a que llevó a que la Asamblea diera un concepto previo en términos de las reformas estatutarias. Y hay otro que, en el que yo he estado presente parcialmente también, que es el de la Universidad Distrital, pero con otras características, porque la Universidad Distrital ha tenido muchos problemas internos de clientelismo, además, y en ella, digamos, los sectores más críticos han puesto un énfasis en el relacional sistémico. La Universidad Nacional, desde luego, no ha salido de un debate organizativo institucional. Es decir, lo máximo que ha llegado es a un debate organizativo institucional y ese otro debate amplio que hace referencia al gobierno no solo de la institución, sino a la participación en el gobierno sistémico, es decir, en toda la orientación de la educación superior, es algo que ha estado bastante ausente, porque es que la discusión de fondo sobre el gobierno de la universidad no ha sido un tema que se haya profundizado en la Universidad Nacional y en general en la universidad pública, con estas excepciones que ha notado. En la universidad privada tampoco, muy poco, ahí sí que es muy poco. Entonces esa sería mi concepción. Esto tiene que ver con la otra pregunta, ¿cuál sería la tendencia preferible para nuestra universidad? Yo me coloco más en la línea de llevar la discusión a una discusión en las dos últimas, en la sistémica y en la de sentido, pero creo que hay que ver cómo se ha dado la discusión en la universidad. En eso coincido con Ricardo. ¿Cuáles son los factores que han entrado a jugar en términos de la universidad, en donde incluso sectores que se consideraban muy amplios en términos de su concepción de democracia insistían en una presencia mayoritaria cuando se dio la discusión de la Ley 30 del gobierno dentro del Consejo Superior? Habría que ver cuáles son los referentes, y en la Universidad Nacional ha dominado un referente meritocrático, pero eso es otra discusión en el debate. Es la otra discusión que yo traía, la relación entre política, meritocracia y lo político, política y lo público, perdón. El elemento, y sobre todo en la discusión de la Ley 30, es muy claro que cuando se quiso discutir el gobierno de la universidad, unos argumentos meritocráticos muy fuertes, rígidos, y que no se movían y que no querían considerar lo político, se dieron, y posteriormente ese argumento se ha dado todo el tiempo sin que haya sido muy elaborado, porque realmente el argumento es pobre, en el sentido de decir que esta es una institución académica que como tal meritocrática, y que por consiguiente la democracia no tiene nada que ver con esto y que la política debe quedar por fuera, cuando los mismos que sostienen eso saben que es la política, y la peor política, la que interviene en la designación de los rectores de la universidad. Entonces, sí hay que verlo en la tradición, pero nosotros hemos tenido una tradición muy meritocrática desde mi punto de vista en la discusión sobre el gobierno. No, hay otras personas que piden preguntas, no sé cómo seguimos, si se hacen las preguntas, no sé. Sí, normalmente yo las voy leyendo a medida que las van formulando.
En este momento pregunta la profesora Beatriz cómo se puede entender la democracia en la Universidad Nacional y el profesor Diego Torres pregunta, se dice que hay demasiado poder concentrado en el nivel nacional y el nivel nacional plantea y ejecuta. ¿Esto usted lo ve bueno o malo? ¿Cuál es el justo medio si lo hay? ¿Es válido cambiar la elección de rectores y cuerpos colegiados? Sí, Beatriz, hay muchas formas de entender la democracia. Es decir, la democracia se puede entender, en primer lugar, una lógica representativa, que es la que ha predominado en nuestra comprensión de la participación en las instituciones. Es decir, en ese sentido, si realmente los sujetos de la autonomía son los miembros de una comunidad universitaria, se podría pensar que la democracia exige que en los órganos de gobierno de la universidad sean mayoritarios los representantes de esa comunidad universitaria y no minoritarios como han sido hasta ahora. Se puede considerar en términos de la democracia que ciertas reformas, como las reformas de los estatutos, o la adopción de los planes o presupuestales, deben tener un concepto previo de algo así como una asamblea universitaria. Se puede pensar que, y esto tiene que ver con la pregunta del profesor Torres, que veo que se quedó, se puede pensar que debe introducirse un sistema electoral. Algunos, como André Noé, plantea que deberíamos trabajar la idea de un sistema, otro tipo de sistema de sorteo, que es muy interesante, que tiene que ver con la democracia griega, pero yo sigo creyendo en que se puede pensar en un sistema electoral, pero que ese sistema electoral tenga al menos dos vueltas, y ahí en donde se pueda combinar los elementos meritocráticos que tiene toda academia con los elementos políticos, es decir, de pluralismo y de relaciones de poder, y esta combinación implicaría que de todas maneras lo que llamamos estamentos en la Universidad Nacional y en la Universidad Pública tengan un peso diferente dentro de esa democracia. Pero eso es una discusión que se dio en la Universidad de Nariño y en donde se consideró que no debía haber esos pesos. Hay muchas formas de introducir la democracia, pero yo insisto, el debate nos lleva no solo al gobierno de la institución, sino al gobierno de aquello que incide sobre la institución. Por ejemplo, todo el sistema de educación superior, lo que yo he llamado la autonomía sistémica. Pero sí creo que hay formas de cambiar, y de cambiar la forma de elección, y en esto también toco el otro punto. Aquí no hay elección, realmente en la Universidad Nacional lo que existe es designación de autoridades académicas. Desde mi punto de vista, se hace un simulacra, es decir, una simulación de elección con la consulta que se hace a la comunidad, en términos generales, para luego ignorarlo en la designación que hace el Consejo Superior, por ejemplo, con el caso de los rectores. Entonces no podemos decir que haya propiamente una designación. Y finalmente, sobre el otro punto de concentración de poderes, sí, yo creo que hay una concentración de poderes que ya toca el punto máximo cuando se le dan las facultades y se concentran las facultades que se concentraron en la rectora con una medida que para mí es ilegal e inconstitucional. Y yo creo que eso es difícil de discutir. Es decir, la concentración de poderes en la Universidad Nacional y la poca participación real que tienen las comunidades académicas es indudable. Es indudable, así como la poca cultura participativa y democrática, que eso es otra cosa. En términos generales, los profesores, las profesoras y los estudiantes se limitan a nombrar a los representantes profesorales estudiantiles y a dejarlos abandonados durante su ejercicio y a exigirles porque no hacen lo que ellos quieren que hagan. Entonces, la relación entre, en el caso de la representación entre el elector y el elegido, es una relación extraordinariamente débil y tiene mucho que ver con la actitud y la cultura de quien elige, no solo con problemas en términos de los representantes.
Vienen otra serie de preguntas para también invitar al profesor Acosta a que nos ayude a responderlas. Nos pregunta Luis Carlos Flores, si no se implementa la competencia política en la universidad, ¿será difícil plantear una educación pública y de ser así, no tendríamos una solución? Ronald pregunta, ¿se podría aumentar la participación estudiantil? ¿Cómo mejorar la legitimidad en los procesos de elección? Y la profesora Beatriz, después de decirnos que la participación en la universidad nunca es vinculante, nos pregunta, ¿y la democracia sin participación de las mujeres? ¿Qué opinan? Profesora Costa. Sí, gracias. Bueno, hay varias preguntas, pero voy a hacer un breve preámbulo antes de responder. Como lo señalaba Leopoldo en su presentación, este tema de la gobernanza o del gobierno universitario tiene una serie de complejidades, es decir, de orden filosófico, de orden político en especial. Entonces, se alude mucho cuando se mira la forma en que se gobiernan las universidades por la forma de su gobernanza, entendida desde mi punto de vista cómo se distribuye el poder, cómo se distribuyen las responsabilidades dentro de una universidad y con relación al poder, pues denomina distribución de la autoridad, pero en el fondo es el ejercicio del poder. Entonces, ¿cómo debe ser la manera más apropiada de esa distribución del poder y las responsabilidades dentro de la universidad? Y todo ello dentro del marco de la autonomía universitaria. Entonces, en esta discusión, como lo señalaba Leopoldo, tiene varias aristas. Una de ellas es el argumento de las tradiciones, que algunos recomiendan que de ninguna manera nuestras tradiciones deben ser alteradas en el sentido de aproximarnos, por ejemplo, a las de los países desarrollados, a los países capitalistas desarrollados. Nuestra tradición esencialmente es de su desarrollo y dependencia científica, tecnológica, cognitiva. Entonces, cuando uno mira esa defensa a ultranza de las tradiciones latinoamericanas, pareciera por momentos de que se está defendiendo ese grado de subdesarrollo y dependencia que nos caracteriza. Y se hacen esfuerzos, en el caso particular de las universidades, de que nuestras gobernanzas de ninguna manera se parezcan a la norteamericana, a la de Gran Bretaña, para hablar del ejemplo anglosajón solamente. Entonces es un aspecto que en el fondo, cuando uno lo mira en ciertos debates que hemos tenido, pues remite a que si la universidad es propiedad privada de estudiantes y profesores, o si la universidad es de la sociedad, o de la relación que debe tener la universidad con la sociedad. Y allí viene en el centro de esta discusión la manera como las universidades se deben gobernar. Entonces existe la concepción de que las universidades son para la crítica, que obviamente lo son en uno de sus componentes, para la crítica del sistema económico, político, social, etcétera, pero por otro lado también deben servir al progreso de la sociedad y particularmente al desarrollo tecnológico, al progreso tecnológico, a las comodidades tecnológicas para mejorar los estándares de vida de los ciudadanos. Entonces allí, por ejemplo, yo he tenido muchas discusiones, divergencias con quienes defienden la universidad solamente para la crítica, para el ejercicio de la política, y de ninguna manera aceptan que la universidad impacte el desarrollo económico del país. Ahora, dentro de esa perspectiva, nosotros hemos escrito desde el Centro de Pensamiento en Propiedad Intelectual un capítulo de un libro hace ya casi 2 años sobre el asunto. Entonces, cuando uno mira a la universidad para el ejercicio de la política, la especulación política, pues uno puede vender ciertas formas de gobierno, pero cuando lo mira sin detrimento de ese componente, lo mira también en su relación con la obligación moral de la universidad de contribuir al desarrollo material de la nación, a su desarrollo económico, pues también tiene que modificar algunas de sus posiciones respecto a la manera como se gobierna la universidad.
Entonces, por eso, en ese contexto, nosotros hemos agitado un tema que lo expuse la vez pasada, que es el de que la universidad, con relación al ejercicio de su autonomía, debe descansar en una mayoría de profesores elegidos por los profesores porque son académicos y no porque son líderes políticos, no porque, como el mandato estatutario lo tiene, que presenten un programa donde yo como representante profesoral me tocaba hablar contra el neoliberalismo, contra el gobierno, etcétera, como indistinguible de cualquier político. Cuando se elige una mayoría de profesores a un consejo académico es porque son académicos esencialmente, sin perjuicio de que tengan sus posiciones políticas. Y esa mayoría entre en corresponsabilidad en un gobierno, una gobernanza compartida con una administración que esencialmente sería la instancia ejecutiva, mientras que esa mayoría profesoral es la instancia legislativa en asuntos académicos y académico-administrativos. Entonces, si uno lo mira de esa manera, cuando ve ese ejercicio de la autonomía que descansa en esos dos estamentos, esencialmente, uno ve un consejo superior como aquella instancia donde está la sociedad. Por eso yo he defendido que en el Consejo Superior debe haber más representantes de la sociedad y que el Consejo Superior no interfiera ni tutele la autonomía universitaria como sucede en nuestro caso en la Universidad Nacional y en general en la Universidad Colombiana. Consejos superiores que se reúnen cada 15 días, cada mes, cuando en lugares donde el Consejo Superior es la instancia donde se rinden cuentas, se reúnen cada semestre o cada año una vez para pedir cuentas por el ejercicio de la autonomía. Entonces es una diferencia de fondo. Entonces, en este debate uno ve pues la preocupación esencial de si en alguna medida nuestras formas de gobierno se aproximan a la de los países capitalistas desarrollados, donde hay mayor ejercicio de la democracia, como la que estoy señalando, la democracia representativa, sin perjuicio de que haya instancias participativas más amplias, como claustros, colegiaturas, etcétera, ¿no? Entonces, en relación a otras preguntas un poco más específicas, si la forma de gobierno de la Universidad Nacional concentra el poder en unos pocos, pues ciertamente que lo concentra. Los que están en el Consejo Académico como mayoría son los mismos ejecutivos. Es decir, es una característica totalmente dictatorial cuando los mismos son los que ejecutan y los mismos son los que legislan. Y además, como ustedes ven, la rectoría está en el Tribunal Superior, digamos, en el disciplinario, en el régimen disciplinario nuestro, o sea que casi que son los mismos los que ejercen el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Eso es una característica esencialmente dictatorial, la cual ustedes ven que claramente en los países anglosajones eso está delimitado. Son unos los que legislan, otros los que ejecutan y otros de manera independiente ejercen el régimen disciplinario. Eso no se ve en nuestro medio. Nuestro medio tiene las características como lo señalaron en las exposiciones y creo que ya voy a enviar una de las presentaciones que dice: nuestro gobierno universitario es clasificado como dictatorial y burocrático, soportado en que hay unos que mandan y otros que hacen caso, unos que controlan y otros que son controlados, cuando una universidad auténtica en términos de la autonomía universitaria, tanto institucional como la de cada profesor, pues es inconcebible de que se proceda de esa manera. Entonces yo veo que, digamos, este tema lo hemos discutido ya desde hace más de 30 años y siempre se ha dicho que no estamos maduros para que los profesores sean mayoría en un consejo académico y cada vez se pospone. Inclusive yo escribí un artículo que está ahí en el libro ese de la visión 2034, donde se dice, sí, eso por allá en el año 2034, los profesores de la Nacional puedan estar maduros para esas formas de gobierno que caracterizan al mundo capitalista desarrollado. O sea que siempre se está argumentando de que los profesores, como lo indiqué la vez pasada, son representantes de organizaciones políticas partidarias, como lo indiqué la vez pasada y como se dijo
en algún momento que no podía accederse a que los profesores fueran mayoría en el consejo académico, porque sería tener como 20 representantes de partidos insurgentes, de organizaciones insurgentes, sindicalistas, etcétera. Entonces, cuando tienen esas concepciones de que los profesores son agentes de la subversión, etcétera, realmente no vamos a poder tener un progreso en el sentido de tener una forma de gobierno que sea más participativa, que sea más democrática, con el concepto que en la universidad la democracia está limitada por el mérito, en el sentido de que el estamento más meritorio son los profesores, lo que determina que sean mayoría en la toma de decisiones y en la expedición de normas académicas, mientras que los estudiantes están en minoría porque están en formación, desde luego, y en algunos casos podrían tener conflicto de interés en los temas que tienen que ver con su acceso y permanencia en la universidad. Entonces yo dejaría ahí por el momento la exposición. Gracias, profesor. Profesor Leopoldo, ¿quiere opinar algo al respecto de esa tanda de preguntas? Sí, y de lo que dice, Orlando también, porque es imposible no opinar. A ver, el primer punto yo creo que es, digamos que es muy difícil reducir el campo de lo político a lo partidista. La universidad, desde luego, es académica y la universidad, desde luego, se rige por un principio meritocrático como toda academia, pero reducir la política a lo partidista es muy complicado. ¿Qué es lo político en la universidad realmente? Porque creo que hay que entenderlo. La universidad está caracterizada fundamentalmente por un pluralismo y una heterogeneidad de las comunidades académicas. Y eso es importante entenderlo. No es lo mismo la concepción que tiene de la universidad un abogado, un físico, un biólogo, un psicólogo, una médica, un enfermero, una odontóloga. No es lo mismo, las concepciones son diferentes porque hay una heterogeneidad y un pluralismo. Solo si ustedes lo colocan en términos de las denominadas ciencias exactas y naturales y las ciencias humanas, las concepciones son diferentes, aunque puede haber coincidencias, pero hay un pluralismo y una heterogeneidad. Y precisamente lo político está construido a partir de la existencia de un pluralismo y una heterogeneidad en la comunidad. Es heterogénea en los campos de conocimiento, es heterogénea en las concepciones sobre la academia, es heterogénea en las concepciones sobre la ciencia, es heterogénea en las relaciones sobre la sociedad y el Estado, es plural y heterogénea incluso dentro de los mismos campos de conocimiento. Y entonces ahí hay un primer elemento. En segundo lugar, la universidad está cruzada por enormes relaciones de poder, relaciones internas, interinstitucionales, específicamente políticas o estructurales. Y esas relaciones de poder hacen que la universidad también sea un ámbito político. En tercer lugar, yendo muy rápidamente, la universidad necesita, como toda organización con una composición heterogénea y sin jerarquías políticas preestablecidas, necesita establecer procesos para tomar decisiones colectivamente vinculantes, y eso es fundamentalmente político. Y finalmente, para no extenderme, toda universidad necesita un gobierno universitario, es de lo que estamos discutiendo, y esto es político. Entonces, el primer punto, no hay duda que la universidad es academia, y ahí hay por consiguiente un elemento meritocrático que tiene que entrar a jugar cuando hablemos del gobierno universitario, pero la universidad es también política, en el sentido de lo político, en el sentido de la heterogeneidad y el pluralismo que hay en lo social y cómo eso debe llegar a una homogenización en términos de decisiones colectivamente vinculantes. Ese sería el primer punto. El segundo, mucho más rápido, pues yo no estoy de acuerdo ni con el análisis del desarrollo ni de las tradiciones que hace Orlando, por diferentes razones, porque me parece que el análisis de desarrollo está muy
ligado a un desarrollismo evolutivo y lineal, en donde se considera que todas las sociedades deben seguir más o menos la misma trayectoria que han seguido las sociedades europeas y norteamericanas, sobre todo las sociedades anglosajonas, y que si no sigue eso es atrasada porque está ligada a la tradición y toda tradición implica atraso. Yo no creo, primero porque el concepto de tradición y sobre todo como lo mostró la hermenéutica es mucho más complejo que el ligar tradición con atraso, y segundo lugar porque todo el mundo está ligado a diferentes tradiciones. Entonces aquí hay juego de diferentes tradiciones y no me parece que el elemento para juzgar sea el desarrollo o una concepción lineal del desarrollo. El segundo punto. El tercer punto, ya para entrar en términos de las preguntas, la pregunta de los comentarios de Beatriz, evidentemente la participación en la universidad no es vinculante y evidentemente la universidad tiene un problema central en su constitución con respecto a la participación de las mujeres, que se ha ido agravando en los últimos años cuando se había mejorado. Creo que la respuesta es clarísima. La democracia y la democracia universitaria debe pensarse en términos de la participación de las mujeres, pero no solo de las mujeres, sino también de otros, de grupos sociales como los grupos étnicos. Es decir, aquí tendríamos que ver qué tipo de democracia y de qué tipo de democracia estamos hablando. En términos de lo que dice Juan, el profesor Carulla, de si la legitimidad es solo un tema interno de la universidad, no creo que sea solo un problema interno. En eso yo coincido con Orlando y coincido con una concepción del gobierno, por eso que no solo esté relacionada con el gobierno interno de la universidad, sino con la relación con la sociedad y con el gobierno del sistema de educación superior. El problema de la legitimidad en sus tres aspectos, pero yo no me voy a meter en eso, de legitimidad objetiva, intersubjetiva y simbólica, no es solo de cuál es el reconocimiento que obtienen las directivas dentro de la universidad, sino cuál es el reconocimiento que obtiene la universidad fuera, en términos de la sociedad, pero entendiendo la sociedad en términos complejos y no simplemente con el mercado. Por eso creo que la participación de la sociedad en el gobierno de la universidad es importante, pero de la sociedad, no solo del Estado, y no de ciertos sectores de la sociedad. Eso no lo hemos considerado mucho en la universidad. Las fórmulas que nosotros que hemos escogido son precarias. Representante de los egresados escogido por el presidente, eso en cualquier parte, eso no tiene ningún sentido de esas formas de participación de la sociedad, ninguna participación del resto de la sociedad, en fin, ahí hay que considerar cómo se puede considerar la participación. Y finalmente, porque ya me ha alargado mucho, desde luego, lo que yo he planteado es que la participación debe ser simultáneamente y con diferentes intensidades de estudiantes, de profesores, de trabajadores administrativos y de egresados. Entonces, pero hay lógicas, hay diseños, se han propuesto diseños de cómo pueden ser las participaciones y hay mucho debate. El último punto es, creo que uno no puede caer en lógicas provinciales, por ejemplo, de analizar Europa como si fuera una unidad. Yo creo que la estructura de la educación superior en Alemania, del gobierno de las universidades en Alemania, es muy diferente a la que hay en Francia, es muy diferente a la que hay en Holanda, es muy diferente a la que hay en Inglaterra, es muy diferente a la que hay en los Estados Unidos y obedecen a diferentes tradiciones. Entonces, si hablamos del caso europeo, que podríamos hacerlo, tendríamos que hablar de todas las tradiciones que hay en el caso europeo y de las formas como han resuelto. Por ejemplo, la Universidad Francesa no ha tenido problema serio con la democracia, no la ha tenido. Como decía, la Universidad Holandesa tiende, aunque en estos momentos se está replanteando hacia una lógica de gestión. Las tradiciones son diferentes, pero creo que ignorar las tradiciones latinoamericanas también es un problema. Pero este es un debate largo con Orlando. No sé si quedan... El profesor ha recogido las últimas observaciones que estaban en el chat, pero la profesora Beatriz toca un tema que yo en lo personal planteé en la sesión
pasada y es de cómo ustedes, pues como expertos y por la experiencia y la trayectoria en la universidad, ven la participación de los administrativos en todo este tema y también si para ustedes el ser directivo es exclusivo para los docentes, si los directivos no pueden venir incluso de la parte de los empleados, de los funcionarios de la universidad o de otras entidades diferentes a la universidad. No sé si Orlando quiere... Bueno, silencio de Orlando, puede que no esté presente. ¿Está ahí? ¿Estás ahí, Orlando? Bueno, entonces yo intervengo para no dejar un silencio. Yo soy partidario y así lo he sostenido que la participación y la representación sea ponderada. Yo creo que la universidad es una institución académica. Creo que por lo menos en la universidad que nosotros tenemos, mm, el peso de la orientación del proceso académico está en los docentes y por consiguiente que en la ponderación los docentes deben tener un mayor peso en términos de las representaciones en los órganos de gobierno. También que debe ser diferente el peso entre docentes administrativos y estudiantes en los mecanismos de participación más amplios. Yo creo en la ponderación y esa ponderación implica introducir un elemento meritocrático y de orientación del proceso académico que tienen los docentes. Lo otro sería cambiar totalmente en la universidad, eso es una alternativa, fue la alternativa propuesta en Francia en el 68 y hacer de la universidad una institución en donde la orientación del proceso educativo se haga colectivamente entre docentes, estudiantes y trabajadores. Eso sería otro horizonte y habría que ver si realmente en Colombia tenemos la intencionalidad y estamos preparados para eso. En este momento, como está estructurada la universidad, yo creo que en la ponderación debe tener mayor participación, mayor peso los profesores y las profesoras, pero que deben participar también los estudiantes y el personal administrativo. En segundo lugar, yo no creo que el rector de la universidad o la rectora de la universidad, esa ha sido mi posición de siempre, tenga que ser necesariamente un docente de la universidad o tenga que ser necesariamente un miembro de la universidad. Creo que hay administrativos que podrían tener las condiciones para ocupar cargos de dirección, pero eso habría que ver cuáles son las condiciones que ponen y creo que hay personas externas. Lo que sí creo es que debe ser la comunidad universitaria la que escoja quién define los rumbos o está en la dirección y coordinando el diálogo para definir los rumbos. Debe ser la comunidad universitaria y no los representantes del gobierno. Pero creo que la relación con la sociedad en su conjunto debe ser muy clara y que creo que puede haber personas externas que ocupen cargos directivos en la universidad. Creo que eso debe estar más abierto. El problema con la relación de la sociedad es que muchos de quienes reivindican esas relaciones con la sociedad entienden la sociedad solo a los sectores empresariales o entienden la sociedad reducida a ciertos sectores. Ahí habría que discutir qué es la sociedad y quiénes deben estar representando a la sociedad, que tiene que ver con si los trabajadores también deben estar, y por ejemplo el campesinado y comunidades étnicas. Ahí hay una discusión que es una discusión amplia en términos de qué es la sociedad colombiana y no reducir la sociedad como se hace con frecuencia a los sectores empresariales. Profesora Costa, no sé si quiera opinar al respecto del tema de los administrativos. ¿Sí? ¿Me escuchan, por favor? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, sobre el tema de si los administrativos deben estar o no en algunas instancias de gobierno de la universidad, pues yo siempre he sostenido que pues depende de la especificidad, de qué tipo
funcionario administrativo se esté hablando. Si uno lo mira comparativamente en muchas universidades, en los consejos académicos, hay a veces algún representante que tiene que ver con parte administrativa, sobre todo con la financiera, y que no necesariamente son profesores, son esencialmente administrativos de carrera con doctorado en asuntos financieros. Ahora, de rector en algunas universidades, y para poner ejemplos representativos en Estados Unidos, hay varios casos, sobre todo en los últimos tiempos, en que los rectores no necesariamente son aquellos que han hecho carrera de profesor, después han sido decanos, vicerrectores y luego rectores, sino últimamente hay rectores que tienen doctorado en educación, tienen una trayectoria administrativa, aún en el sector privado se le está criticando porque hay la tendencia a que estos rectores provenientes del sector productivo enfaticen que la universidad responda exclusivamente o casi exclusivamente a los intereses del sector productivo. Entonces esto tiene sus críticas también. Pero desde luego, si un administrativo tiene las condiciones, la formación, la experiencia y de acuerdo a cómo lo disponga la ley y los estatutos, pues puede ser rector, no tiene ningún problema. Ahora, pero en muchas universidades, en el Consejo Superior, donde como lo señala Leopoldo, está la sociedad y debe estar la sociedad, está de manera amplia, como lo señalaba la vez pasada, en algunas universidades de Gran Bretaña está el director de la policía, están los sindicatos, no solamente está el capital, los representantes del capital, sino del trabajo también, y están otra cantidad de representantes de diversos ámbitos de la sociedad. O sea que yo tampoco veo ningún problema con que alguien que no necesariamente haya sido profesor pueda ser rector, sino que la norma nuestra exige que al menos haya tenido para ser rector quien aspira a ser rector haya tenido una experiencia sí, creo que mínima de 5 años como profesor universitario y haya desempeñado al menos, creo que son 2 años, alguna posición administrativa en una universidad. Entonces eso limita, en el caso nuestro, esos requerimientos. Ahora, con relación a los estudiantes, desde luego, en todas las universidades se defiende que están y deben estar, pero desde luego por el tema del mérito, de la experticia, están en minoría. Entonces, ¿en qué tanto o qué porcentaje, estimado porcentualmente qué minoría? Eso es variable, pero generalmente es una minoría pequeña. Por eso yo critico al régimen de la Universidad Nacional, quiero decir el legal y que tenemos y estatutario, en el sentido de que a los profesores les da el tratamiento de menores de edad como estudiantes, como una minoría ridícula, y no le da la representatividad que tienen en otras partes, ¿no? Entonces yo no estoy tratando digamos, de llevar el mensaje o exponer que se deba imitar de manera idéntica la forma de gobierno de una universidad de Estados Unidos, de Gran Bretaña, porque todas esas universidades tienen diferencia, excepto que tienen la característica básica de que hay una mayoría de profesores en el consejo académico, eso sí, pero además hay otros miembros, desde luego. Entonces, para resumir el asunto, pues no encuentro ninguna razón para que alguien que provenga del ámbito administrativo pueda ocupar posiciones como la de rector, y también sería deseable que muchos hicieran parte formal del consejo académico, aunque sea en minoría, porque es necesario que estén allí, como en efecto lo están en muchos consejos académicos, miembros de la administración. Desafortunadamente me desconecté un segundo y al volverme a conectar ya no tengo acceso al chat. Yo puedo leer lo que escribí. Gracias, profesora. Bueno, hay una primera, a ver, la cuadro aquí. Hay una primera enunciado que yo hago en el chat. Dice: uno de los debates de hoy en día es, comillas, el reclamo, entre comillas, de las sedes andinas de contar con rectores para igualarse, entre comillas,
con los pares de universidades territoriales y que la cabeza de la UN se denomine presidente. ¿Eso contribuiría en algo a la democracia y la participación en la Universidad Nacional? Después leo otro comentario, pero esa es una primera pregunta para los dos. Sí, yo creo que eso es un problema de reconocimiento regional que no tiene nada que ver con la democracia. Es decir, tener un rector de las sedes de presencia nacional que va a seguir teniendo las mismas funciones, que va a seguir teniendo las mismas limitaciones en términos de asistencia a consejo académico, etcétera, no cambia mucho y me parece que esa es una reivindicación que tiene que ver con la legitimidad regional que tienen las autoridades de la Universidad Nacional y que dificultan con frecuencia las relaciones regionales, pero no lo veo tan claro en términos de democracia, a menos que se diga que es un reconocimiento a las sedes de presencia nacional que tienen menor complejidad en muchos casos que las otras sedes. Podría ser como reconocimiento, pero realmente lo que se está ahí procurando es un problema de obtener el reconocimiento regional. Siempre lo han dicho en la Universidad Nacional de Medellín, que no es lo mismo cuando va a hablar el rector de la Universidad de Antioquia que cuando va a hablar el vicerrector de la Universidad Nacional. Ahora, eso tiene más y menos. En buena medida puede ser porque el vicerrector de la Universidad Nacional no ha logrado obtener el reconocimiento que ha obtenido el rector o la rectora de la Universidad de Antioquia. Puede ser, pero de todas maneras el título de vicerrector no funciona mucho. Al único que le funcionó un título de eso fue al subcomandante Marcos. Sí, pero es un reclamo de las sedes andinas pero estas mismas sedes continúan dejando como menores de edad a las sedes de presencia nacional. Dice, sí. Esas sí no. Entonces ahí hay una situación como rara o complicada en ese sentido, en la valoración. Es una jerarquización que se ha establecido en la Universidad Nacional en términos de las sedes. Pero además de eso, profesor, qué pena interrumpo, yo he estado en los últimos ejercicios de claustros y colegiaturas e intersedes, y el reclamo de esas sedes es más en temas del excesivo centralismo, la falta de recursos, ¿cierto? Que creo que es un problema de la universidad como tal y no de cómo le llamemos a la persona que la está representando en las diferentes entidades territoriales. Creo que es más un problema interno de cómo se está manejando ese poder, esa centralización. Un poco una de las preguntas que estaba al principio del chat, del gran tamaño del nivel nacional que originalmente está concebido para dar línea y finalmente está interviniendo directamente en el quehacer propio de las sedes. De acuerdo, yo no creo que eso sea un problema de la designación, aunque simbólicamente la designación sí tiene una consecuencia en las regiones, como decía. Creo que es un problema de cómo está estructurada las relaciones de poder internas dentro de la universidad, y eso se podría agregar con el peso que tiene la sede de Bogotá y con el peso que tiene el vicerrector de Bogotá por el tamaño y porque lo más representativo de la nacional termina siendo la sede de Bogotá y la concentración de funciones. Creo que tiene más que ver con la organización interna del poder de la universidad que con la designación, pero creo que la designación tiene una importancia simbólica. Si me permiten, sí. Claro, Orlando. Diga, profe. Eres propietario. No, simplemente recordar que en 2006 se nombró una comisión para la reforma estatutaria. Duramos casi como 3 años reuniéndonos y al final eso no se tramitó en el Consejo Superior en la época del rector Wasserman. En esa discusión fue importante el tema que ahorita se menciona sobre la estructura de la Universidad Nacional, su estructura administrativa en general. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la Universidad Nacional es atípica, es decir, no hay ejemplo, parece que en el mundo, donde haya ese tipo de organización que tiene la Universidad Nacional. Entonces hay dos tipos esencialmente que son los más conocidos. Una universidad que tiene una sede central física y tiene unas sucursales que pueden ser facultades con sus decanos, pueden ser estaciones experimentales, estaciones más simples como laboratorios, etcétera. Esa es una figura que la Universidad Nacional de cierta manera la
tenía antes del decreto 1210, donde había pues facultades en Palmira, Medellín, Manizales. O sea que es una universidad con algunas sucursales o ramas de diferente jerarquía. Y las cabezas de esas, llamémosle así, sucursales, pues concurren al lugar central para reunirse en los consejos que corresponda. Y el otro sistema es el de las universidades, como la Universidad del Sistema de California, donde es una sola universidad, la Universidad de California, pero tiene unas sedes y en cada sede hay un rector y esas sedes tienen autonomía académica, tienen sus respectivos rectores. Es el rector de la universidad, por decir, en Los Ángeles, en Irvine, etcétera, donde sea las 10 sedes que tiene la Universidad de California. En cambio, en nuestro caso, tenemos una situación que no corresponde a ninguna de esas, porque hay unas sedes con vicerrectores y desde luego no son rectores. O sea que tienen unas cabezas que tienen un amago de ser rectores y la pregunta es si eso se requiere o no, si esa burocracia es excesiva o no, y si se dejaba la Universidad Nacional como lo fue antes, pero hay que considerar que de todas maneras el decreto 1210 contempla que habrá sedes, ¿no? Entonces, ese es un problema con el cual convivimos. Y el otro es el nivel nacional. No hay universidad que carezca de sustrato profesoral. En cambio, este nivel nacional que tenemos carece de sustrato profesoral y cualquier relación que deba tener con los profesores se ve como artificial porque todas efectivamente tienen lugares a través de las sedes con sus vicerrectores a la cabeza. Entonces tienen que darle a ese nivel nacional algunos recursos para que artificialmente aparezca como existente y tenga alguna relación con el resto de la universidad. O sea que además ese nivel nacional, cuando uno lo ve a nivel de vicerrectores, la otra vez supimos cuando discutimos ese tema una ligera fricción entre un vicerrector de ese nivel nacional y un vicerrector de sede, cuando el vicerrector de sede le dijo: usted no tiene ninguna relación administrativa conmigo. Y esa es la verdad. Solamente pues tienen la relación los vicerrectores de sede con la rectoría, pero no los vicerrectores de nivel nacional con los de sede. Entonces hay una cantidad como de, digamos, atipicidades en el caso de la estructura de la Universidad Nacional, que sería oportuno revisarlos y ver en qué medida se puede, digamos, mejorar ese sistema que tenemos. Con relación a lo que dice Ronald, porque no se ha respondido lo que dice Ronald, si ustedes me permiten, hago otra presentación. ¿Me permiten? ¿Puedo? Sí, profe, pero Sí, entonces para contextualizarlo, su merced dice la pregunta de Ronald de que, por ejemplo, en las unidades básicas académicas hay una participación más equitativa. Con respecto a la Universidad Argentina, con Ok, respecto, perdón, pero antes yo hice una pregunta de orden económico. ¿cuál fue la no la pregunta? veo, profe. Contar con una política de premiar económicamente con sobresueldos y o bonificaciones a los burócratas que participan en el Poder Ejecutivo, que también es el legislativo, ¿no enrarece la democracia y la participación? ¿Se debe continuar con esos estímulos? Sí, Pues perdón. yo soy contratista de la universidad, o sea, ¿sí? Pero yo considero que no necesariamente habría que mirarlo de esa manera, porque si esa es la mirada, tendríamos que mirarlo también para la extensión, para la investigación, para los áreas y demás, por un lado. Y por el otro lado, recordemos que nosotros tenemos unos profesores que incluso ganan más como profesores que en los cargos administrativos. Entonces creo que con eso tendríamos que ser más delicados en la mirada. Se dedican del orden de 12.000 millones de pesos anuales en premiar a los que ocupan cargos académicos administrativos, sino más. Y eso pues se concentra precisamente en quienes asumen el poder legislativo y ejecutivo simultáneamente. Eso es válido para poder tener una universidad, como dice el profesor Munera, con sentido, y la otra
Sí, esa visión que tiene, mejor dicho, ese aspecto económico no nos lleva es a la universidad gerencial, si seguimos con ese tipo de cosas. Hay unos debates sobre los estímulos, porque otra cosa son los académicos y bueno, todo eso, ese ambiente raro que hay, que ya es a nivel de los docentes de las bases, que ahí también hay situaciones, pero no, cuando se concentra el premio y sin hacer carrera docente, están ascendiendo en la carrera. Eso lo que significa es que pues hay un modelo de universidad como muy fuera de lugar. Sería la gerencial, Sí, la empresarial. no necesariamente, porque es que nuestra universidad es bastante atípica y eso de las bonificaciones por cargos administrativos que funciona también y ha funcionado en las facultades es bastante atípico. Ahí la pregunta es, ¿un cargo administrativo debe tener un sueldo ya fijo y el profesor debe escoger entre su sueldo de profesor y el del cargo administrativo? ¿O sencillamente el profesor debe conservar su sueldo cuando entra a un cargo administrativo? Si el profesor conserva su sueldo cuando entra a un cargo administrativo, ¿qué pasa con la productividad académica? Entonces deberíamos acabar la productividad académica porque el profesor que está en un cargo administrativo no puede seguir produciendo académicamente en términos generales porque no le da el tiempo para desempeñar las funciones administrativas. Y entonces viene la pregunta, si el profesor no puede seguir en su producción académica y eso le va a rebajar su ingreso en términos de una proyección hacia el futuro, ¿será que hay muchos profesores que están dispuestos a ocupar cargos administrativos cuando en términos de su carrera académica van a terminar ganando menos? Ahí hay un problema de racionalidad instrumental. Eso es lo que se debe resolver. Se debe resolver si los cargos tienen una remuneración asignada y el profesor escoge entre continuar con su sueldo o el de seguir con el sueldo del cargo, o si no se ve, si realmente no se ve afectada, como dice Beatriz, la productividad académica. No sé, en los casos que yo conozco no es cierto, la producción académica de muchos de los que ocuparon decanatura y demás se vio fuertemente frenada, pero ahí la pregunta es si realmente debemos tener unos salarios para los cargos o no debemos tener unos salarios para los cargos, y sencillamente si es un profesor debe ocupar el cargo con su salario como profesor y si realmente no sufre en nada su producción académica. No creo que sea el ejemplo de todo el mundo que no sufre en nada su producción académica. Yo conocí casos muy fuertes en donde la producción académica se frenó totalmente por ocupar un cargo administrativo, pero me parece que ese es el debate. Si les parece, respondo a Ronald, la pregunta de Ronald. Con respecto a las universidades latinoamericanas hay mucho mito, ¿no? También en términos de mucho mito, no en el sentido conceptual analítico de mitos, sino muchas cosas que no son ciertas. En el caso de la UBA, por ejemplo, en el Consejo Superior de la UBA, la representación profesoral, como lo pueden ver en el cuadro, no sé si están viendo el cuadro. ¿Se está viendo el cuadro? Yo no lo estoy viendo. No, señor. No, entonces, ¿qué será presentar ahora? Ya lo presento. Ahora sí creo que se puede ver el cuadro. Ahora ¿Ya? sí. Sí, señor. Sí, señor. ¿Ahí están viendo el cuadro? Sí. Sí, señor. Sí, pero- Bueno, si ustedes se fijan en el cuadro, aunque esto es del 2014, de la investigación que se hizo en el 2014 y que está publicada, en el Consejo Superior de la UBA, el 48.3% del Consejo Superior son directivos y la representación profesoral y estudiantil cada uno es 17.2% y la de egresados es 17.2%. En la UBA no hay una representación del gobierno. Pero cuando uno va a la asamblea universitaria, que tiene una función legislativa, porque eso es otra cosa que no hemos discutido y en lo que estoy de acuerdo con Orlando, esa confusión entre lo ejecutivo y lo legislativo que hay en la Universidad Nacional, me parece que tiene serios problemas y que produce serias dificultades y distorsiones. Pero si ustedes ven la asamblea universitaria de la UBA, aquí la representación de las directivas es menor
y es mayor la representación profesoral que la representación estudiantil. Y si ustedes van a los consejos directivos de las facultades, ustedes encuentran que ahí la representación profesoral es mucho mayor que la de directivos y que la de representación de estudiantes y representación de egresados. Si ustedes ven en la UBA, no hay una representación de trabajadores en términos de las instancias de gobierno. Lo que sí sucede en la Universidad de Sao Paulo, aunque la representación de trabajadores es del 2.3%, que es este amarillo, mientras que la de los profesores es 19%. En términos generales, como también lo ven en la UNAM, en los consejos técnicos de las facultades, la representación profesoral e incluso en el consejo universitario, la representación profesoral es mayor que la estudiantil y que la de trabajadores, que tiende a ser pequeña. La anomalía en estas universidades latinoamericanas es la Universidad Nacional de Colombia, en donde el gobierno nacional tiene una representación del 37.5%, mientras que en la Universidad de Sao Paulo y en general en todas las universidades brasileras en general es un 3.1%, en la de Chile es un 9.5% y en México y en Argentina no hay representación del gobierno. Entonces, creo que ahí hay anomalías de lo que somos, de lo que es la Universidad Nacional, que no hemos considerado en serio. Era solo para responder cómo se dan esas representaciones en términos del gobierno universitario en 5 universidades latinoamericanas. Ya, perdón que me haya extendido. Gracias, profesor. Revisamos el chat. Bueno, la profesora Beatriz dice que la mayoría continúa con producción académica, un porcentaje por interpuestas personas. El profesor Diego Torres nos dice que debe ausentarse en forma permanente, cree que fue una sesión muy productiva e interesante. El profesor invita a los profesores Leopoldo Munera y Orlando Acosta a participar con un documento corto, pues sobre lo que charlamos el día de hoy. No sé si algún otro miembro de la mesa tenga alguna intervención adicional, quiera tomar la palabra. Ya estamos a 5 minutos de nuestra hora de cierre. Profesor Carulla también se tiene que retirar porque él tiene clases. Muchas gracias a Leopoldo y Orlando. Si el profesor Muriel nos podría compartir los cuadros que nos mencionó, los cuadros que nos estaba mostrando y las imágenes. Sí, el problema es que para compartirlo hay que compartir también los hipervínculos y demás. A mí lo que me preocupa es que esto no ha sido publicado y ahí hay un estado del arte sobre el gobierno universitario. Es decir, quizá puedo compartir el cuadro sin los hipervínculos, pero eso, porque esto es realmente una producción, es un estado del arte ya elaborado y no me gustaría que fuera utilizado en forma indebida dentro de la academia. ¿Sí? Pues entonces un cuadro sin los supervínculos, profe, ¿le parece? Sí, por eso digo, el cuadro Una sin, pregunta. el cuadro ¿Sí? sin los hipervínculos, claro que puedo compartirlo con mucho gusto y hacer un documento si no me comprometo, porque ustedes ven la complejidad que todo tiene, todo eso no es un documentico. Les puedo enviar el cuadro sin los hipervínculos con mucho gusto. Gracias, profesor. Gracias. Hay una pregunta final para los dos profesores invitados, agradeciéndoles las intervenciones y toda la reflexión que viene de tiempo atrás. Es un trabajo bastante importante el que han hecho durante su permanencia en la universidad con el tema de gobierno universitario y otros temas. Yo simplemente quisiera preguntarles, ¿debemos tener optimismo que esta etapa que estamos atravesando para la construcción de un play sí dará resultado positivo en poder modificar la participación, la democracia, el gobierno universitario, todo aquello que en los discursos estamos planteando y en nuestras reflexiones diarias estamos planteando? ¿Podemos ser optimistas o seguiremos quemando pólvora en gallinazo, como dicen, y no tendremos ese final feliz que todos esperamos? Gracias.
Yo al respecto, Beatriz, prefiero no especular. Para mí es muy mala señal la concentración de poderes y las delegaciones que se hicieron en la rectora. Yo creo que eso es una pésima señal de hacia dónde vamos y de cómo creemos que debemos resolver las crisis y cómo creemos que debemos actuar como universidad en momentos tan difíciles como este. Yo lo he manifestado público, yo no estoy de acuerdo con las delegaciones por razones jurídicas y políticas. Creo que Orlando tampoco, no creo, pues lo ha manifestado públicamente, pero para mí es un pésimo indicio, es un indicio de que se considera que la única manera de resolver los problemas de la universidad es concentrando los poderes en una persona y suprimiendo la poca representación que hay de la comunidad académica. Para mí ese indicio es muy negativo. ¿Y Orlando qué piensa? ¿Se fue Orlando? No. ¿Orlando? Debe estar atendiendo otro chat. Aparece conectado. Yo coincido con el pesimismo que tú mencionas, sobre todo por los mensajes que se dan, ¿sí? En estos momentos, y creo que, pues, aunque sigue siendo un ejercicio importante, una reflexión que tenemos la obligación de hacerla, de poder construir, a veces como sin esperanza, pero construir, yo creo que pues tendremos que estudiar otras formas de cambiar este estado del arte en la universidad. No sé, parece ser que la tradición es a través de la movilización, vamos, no sé, pero hay que seguir adelante, obviamente, jugarnos a ser decepcionados o a ganar. Entonces, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, señor, profesor. Sí, no, yo desde luego es uno de los que más he destacado eso, Leopoldo, y probablemente también se identifica conmigo en esa concentración de poder que hay en la Universidad Nacional en unas pocas personas. Yo tampoco soy optimista, yo casi que de manera muy segura diría que esto no va a pasar nada y pasarán años sin que ocurra ninguna modificación en la forma de gobierno de la universidad. Como lo indicaba la vez pasada y como recuerdo lo que dice la Corte Constitucional, que las cosas cambien dentro de la universidad en términos de participación, pues depende del forcejeo interno de los estamentos. Es decir, si no hay movimientos contundentes que se muevan en esa dirección, las cosas seguirán lo mismo. Es decir, mantener ese ambiente, como lo indicaba la vez pasada, pendenciero entre los profesores, particularmente entre la representación profesoral y la administración, pues es casi que propio, inherente a nuestra tradición, o sea que yo veo que hay pocas perspectivas de que eso cambie. Es decir, en esa cultura pendenciera y de confrontación y no de corresponsabilidad y de compartir el ejercicio de la autonomía, pues si se persiste en permanecer de esa manera, pocos cambios habrá. Como lo señalaba, ya llevamos 30 años solicitando que se modifique la gobernanza de la Universidad Nacional y nunca se ha accedido a eso. Y creo que no hay voluntad política y lo que señalaba también Leopoldo, la señal que se ha dado de concentrar los poderes en una sola persona a propósito de que apareció un virus. Entonces, me parece que son malas señales en el sentido de que pueda haber espacio para al menos incrementar en alguna magnitud la democracia posible en la universidad. El profesor Ricardo Peñaranda nos recuerda que en la mesa muy pocos estuvieron de acuerdo con la medida de lo de los poderes, y el profesor André Noé nos dice que más que una proyección ideal de lo que debe ser el gobierno de la universidad, ¿no sería mejor establecer una hoja de ruta para la transformación? La profesora Beatriz pregunta, ¿pero cómo plantear esa ruta? No sé, profesor André Noé, si quiere ampliarnos su idea. Sí, buenas tardes, buenos días todavía a todos, no había saludado a ambos.
a todos. Pues yo creo que hemos elaborado, hemos escuchado diferentes perspectivas de modelos de gobierno, desde, digamos, una perspectiva que llamaría un poco tipo republicana que nos presenta Orlando, una perspectiva pues un poco más, digamos, bueno, diferentes perspectivas que tal como nos presentó el profesor Leopoldo ahora, pero yo creo que primero somos un grupo pequeño de personas que no somos representativa de toda la universidad. Hemos estado seleccionados como se hace en la universidad a dedo. Entonces, yo creo que más que definir nosotros, pensar en grupo, qué sería la universidad la más ideal, la forma de gobierno la más ideal, me parece que deberíamos plantear a la rectoría más bien una hoja de ruta con plazos en sentido de cómo se genera una movilización para ir definiendo a través de una participación amplia de la comunidad los cambios. Es decir, una especie sí, lo que llamo así una hoja de ruta con cómo se hace, exactamente cómo se hace un plan de desarrollo de una cierta forma de la universidad, pues plantear un plan para la transformación, pero movilizado y activado desde las autoridades de la universidad. Porque yo creo que sí, la movilización por abajo siempre es difícil sostenerla en el tiempo, etcétera. Yo creo que si hay voluntad de transformación de la universidad en su gobierno interno, pues yo creo que eso debería ser también desde arriba, que se cranee una forma de movilización para llegar a un objetivo que no conocemos de antemano, ¿no? Gracias, profesor, muy amable. Yo preguntaría, André, ¿hay voluntad de transformación? Es que Pues hay que preguntarle a la rectora. eso es lo que no me queda claro, si hay una voluntad de transformación y hacia dónde. ¿En las directivas o en el conjunto? No, en las directivas, porque tú pides que se haga con las directivas, pero hay una voluntad de transformación realmente. En la comunidad, digamos que hay indicios con la investigación que hizo Carlos Miñana. Había una tendencia muy fuerte hacia el cambio de las formas de gobierno, pero entre otras cosas. Pero no sé si la dirección de la universidad esté interesada en eso. En el pasado no lo ha estado, no lo estuvo en la administración de Ignacio, no lo estuvo en la administración de Moisés. No había una intención de cambiar esas formas de gobierno. Además, pues, y los mecanismos por los cuales habían llegado a los cargos que desempeñaban. Entonces, a mí no me queda tan claro que haya y que exista la intención de transformación. Sí, por Yo eso... quiero aclarar que en el play, que, sí, en la propuesta del play, del plan estratégico, en los lineamientos generales, por lo menos se hace mención a el debate que se está realizando al interior de la universidad frente a los órganos de gobierno. Se habla muy rápidamente del Senado académico, es decir, de las diferentes posturas que traen a algunos colectivos de la universidad, sin entrar a mirar o a plantearse un acercamiento a ninguna de ellas. Dice, hay que darle salida o por lo menos hay que contemplar que eso sí se está hablando en la universidad, lo dice el plan estratégico. De ahí a que con todo lo que está pasando hoy en día, la pandemia, la toma de decisiones, la crisis económica que se viene, porque en este momento tenemos un déficit de 77.000 millones medido por la situación actual, pues no sé qué tanto podrá darle salida a esto, porque uno creería que va a formular el plan estratégico, pero con salidas muy concretas. Vamos a cambiar o se va a enfocar a tener tal y tal en forma de gobierno universitario. Pero yo creo que de aquí a diciembre, obviamente, pues no sé si habrá tiempo, creo que sí, si hay voluntad, lo hay, pero sí debíamos terminar todo el debate en plantear
cómo transformar la universidad, es decir, acercarnos allá y aunque sigamos teniendo muchas fuentes de información, me parece que debíamos, por lo menos nuestro trabajo, ser muy firmes y señalar frente a eso que plantea el plan estratégico, que plantea la posibilidad de un Senado, plantea posibilidades diferentes allí, pues, ¿qué opinamos como grupo? Y como grupos de todas las mesas, 6 de las sedes que están también trabajando en el tema. El profesor André Noé nos dice que plantear como grupo de trabajo una metodología de cómo hacer y no de contenido. Pues ya son las 10:08 de la mañana. En primer lugar, profesor Leopoldo, profesora Costa, muchísimas gracias por acompañarnos, por el tiempo, por la dedicación. Nosotros estaremos contándoles el progreso de nuestras mesas. La idea que teníamos es que para la semana entrante, para el próximo miércoles, pudiéramos invitar a 2 personas o 3 quizá de fuera de la universidad o que en este momento estén fuera de la universidad, para que al igual que los invitados que hemos tenido hasta el momento nos cuenten un poco su visión de pues la forma actual en la que estamos organizados y está organizado el gobierno de la universidad. El profesor Diego Torres nos propone al profesor Alejandro Gaviria, rector de los Andes, también muy cercano a la universidad, y propone al profesor Clemente Forero, coordinador de la misión de Sabios. En mi época fue profesor de economía, no sé si todavía continúa vinculado. Profesores, invitados, si ustedes tienen otros nombres que proponer que nos ayuden a enriquecer este debate, bienvenidos los nombres. Si puedo intervenir, yo creo que valdría la pena invitar a Víctor Manuel Gómez. Víctor Manuel Gómez, si no lo han, ¿Dónde es? si no lo han invitado ya de Ciencias Humanas, Víctor Manuel Gómez tiene una De la UN. de la UN, tiene una de las reflexiones pues con más trayectoria sobre el gobierno de las universidades públicas en Colombia. De hace mucho tiempo, además de ser especialista en educación superior. Y tiene otra visión que la que hemos presentado que la que ha presentado Orlando, que la que yo presenté. Entonces, valdría la pena considerar a Víctor Manuel también como invitado. Y entre otras cosas, Beatriz, según los cálculos que yo tengo sumado a Administración Central y fondos especiales del déficit, es superior a los 120.000 millones. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero yo creo que Víctor Manuel Gómez es uno de los que ha desarrollado el tema en Colombia con más sistematicidad y seriedad. Profesores y miembros de mesa, ¿qué opinan del nombre del profesor Víctor Manuel Gómez? Yo lo preferiría a él que a Alejandro Gaviria. Digamos, yo reservaría posteriormente a Alejandro Gaviria como para tener claridad. Claro que es bueno una voz externa frente a cómo nos ven a las universidades públicas, pero cuando uno está tan involucrado pues, en otros ámbitos, yo diría que, pues, no sé si de pronto mejor el profe del Rosario, el que mencionaba, el que escribió sobre gobierno universitario. Sí, el rector. Es el actual ministro. No, es el actual ministro de Desarrollo. Es el actual ministro de Desarrollo. No, difícil conseguir. Igual recuerden que en la sesión anterior también quedó decidido la invitación a la rectoría, ¿no? Estamos tratando de coordinar agendas. El resto de los miembros, ¿qué opinan de la invitación al profesor Alejandro Gaviria? La mirada de una mujer en el gobierno universitario. Hay tocaría externamente, no encuentro ahora quién puede ser quien nos pueda presentar. Yo sí les propongo porque además de tener reflexión, tiene una experiencia muy amplia. Es María Elena Erazo, es la actual decana de Ciencias Humanas de la Universidad de Nariño y durante mucho tiempo presidenta de la Asamblea Universitaria. ¿Cómo se llama, profesor, perdón? María Elena Erazo.
Ella, sí, sí, tienes razón. Estoy de acuerdo. ¿Qué opinan los miembros de la mesa? Sí, me parece Que sí, bien, que me parece bien. estamos de acuerdo. Sí. Dejemos más bien, continuemos como con las universidades públicas, como nuestra reflexión para después abordar los externos, ¿sí? Yo sugeriría respetuosamente que dejemos a Gaviria un poco más allá, ¿sí? Y el profesor Forero, Clemente, Pues que si tiene algo frente a eso, pues también, siendo de la U, no sé. Lo que los pasa es que, de acuerdo con el profesor Clemente Forero, economista, ¿no? no, sí, claro, y él pues tiene la mirada, como dice el profe Diego, de la misión de sabios, pero no sé si ellos trabajaron el tema de de las universidades públicas y los gobiernos, no sé si están en esto, pero yo ahí no tendría mucho que decir, Perfecto, pero entonces, creo que dos por sesión es importante, dos personas como para tener el debate y la oportunidad de compartir con quienes están como invitados. profesor Leopoldo, yo lo podría molestar para que después usted me regale los datos de la profesora María Elena Erazo y que de pronto nos haga el puente, Si me escribe un WhatsApp, yo le mando por WhatsApp el pero yo no tengo su celu, profe. Lo pido 310-561-3509. 310-5. Él lo estoy escribiendo, 310-561-3509. Perfecto, profesor, muchísimas gracias. Bueno, Eh, muchas gracias por la invitación. Que tengan un buen día. Y gracias, La profesor. bueno, profe Leopoldo, la profesora Socorro, ¿tiene algo al respecto? no, yo no le he leído nada a Socorro al respecto. No sé, que yo haya leído, no. No me parece. Lo que pasa con María Elena es que no solo tiene reflexión, sino experiencia. Claro, Y es una mujer muy afirmada y muy empoderada. sí, ¿Sí? sí, eso la conozco. ¿Y de la distrital? De la No, distrital, ahí lo que conozco son profesores sobre todo y no sé, no veo tan elaborada la reflexión como la Universidad de Nariño. de la Asamblea no. Es que ya la Universidad de Nariño pues lleva una tradición. Ellos, desde que se aprobó la Ley 30, empezaron con esta modificación que estamos reclamando ahora todos. Sí, Ellos llevan, ahí hemos trabajado muchos sí, años en la Universidad de Nariño y pues tienen muchos rectores ya no, elegidos por la comunidad. Profesores, a todos muchísimas gracias. Les recuerdo que este viernes de 9 a 11 tenemos una reunión con la rectoría que solicitamos en esta misma mesa para conocer el tema de los comités de crisis. Va a ser una presentación de 10 minutos cada uno de los cinco comités y posteriormente pues un tiempo para preguntas de retroalimentación y pues para aclarar todas las dudas que tengan los miembros del equipo Play. Se invitó a todo el equipo de todas las 9 sedes. Espero que todos hayan recibido la invitación. Para aquellos que no nos puedan acompañar, la solicitud de la sede de Bogotá es que nos permitan grabarla para que después puedan pues estar al tanto de la sesión. No sé si alguien tenga algún otro comentario. ¿no? Agradecer la participación y pues continuemos con ánimos, a pesar del pesimismo controlado que tenemos. Perfecto, Gracias. muchísimas gracias. Tan pronto tengamos noticias de posible movimiento de los cronogramas y demás, yo les estaré informando oportunamente. En los correos están mi celular por si tienen dudas al respecto y trataré de lo más pronto posible hacerles llegar el acta, que es el resumen ejecutivo, y pues charlar con el profesor Diego para ver el tema de la relatoría basado sobre todo en esta grabación. Muchas gracias a todos por acompañarlos. En la medida de nuestras posibilidades nos vemos el viernes en la reunión con la rectoría
y pues estoy tratando de cuadrar la reunión con la rectoría, tratando de que sea en este espacio que es el que todos tenemos agendado, pero pues no es tan fácil. Muchas gracias a todos por su asistencia y quedamos en contacto. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Profesor, muchísimas gracias y que esté muy bien. Gracias.